Saludos. Les he elaborado este video para mostrarles cómo analizar estructuras utilizando el método de los nodos. Lo primero que vamos a hacer es recordar unos conceptos básicos de qué es el tipo de estructura que estamos analizando. Nosotros las estructuras que vamos a trabajar son estructuras de este tipo. Estructuras que están construidas con elementos rectos y que están conectadas por medio de pernos en sus extremos. Sus extremos los vamos a considerar como nodos. Entonces, por ejemplo, en este punto tenemos que están llegando tres barritas. Esas tres barras están conectadas en este punto que sería el nodo. Entonces, lo mismo en este caso. Miren, en este caso tenemos una barra, dos barras, tres, cuatro barras alrededor de este nodo. Entonces, todas las hipótesis que estamos planteando es que las estructuras van a ser conectadas a través de pernos, van a ser elementos rectos y que todas las cargas las vamos a transferir a través de estos puntos que hemos llamado nodos, a través de estos puntos, a través de estos puntos. Eso, pues básicamente, con esas hipótesis, lo que estamos haciendo es que si yo llego a considerar un elemento aislado, es decir, saco un elemento de esta estructura, lo saco aparte, digamos como está acá, ese elemento va a quedar sometida en dos fuerzas en sus extremos, una fuerza aquí y una fuerza acá. Entonces, eso hace que el elemento no le queda más opción de estar a tensión o a compresión, en razón de que el elemento queda sometido a dos fuerzas. Lo otro es, no vamos a tener presencia de un par. Entonces, el plantear que nuestra estructura está conectada a través de pernos, de pasadores en sus extremos, pues nos permite generar este tipo de elementos. Entonces, el elemento normalmente se conoce como elemento cercha o truss element, un elemento cercha, y obviamente la estructura de manera general uno las conoce como estructuras tipo cercha. Bueno, continuemos con los conceptos preliminares. Miremos esta barra que tiene dos cargas a los extremos, dos cargas externas. Por equilibrio, nosotros establecemos que la sumatoria de fuerzas tiene que dar cero. Eso implica que esta fuerza y esta tienen que ser iguales y opuestas, es decir, esta fuerza es igual a esta, pero en sentido contrario, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces el elemento está sometido a fuerza. Si yo le hago un corte a este elemento, lo corto por ejemplo aquí en un punto arbitrario, cualquier tramo del elemento, yo voy a separar dos cuerpos y aquí voy a generar unas fuerzas internas, ¿sí? Entonces esta sigue siendo P y esta sigue siendo P', que ya hemos dicho que es igual a menos P. Sin embargo, estas dos fuerzas que están aquí son fuerzas internas, que para mantener el equilibrio sabemos de que obviamente si este va hacia acá, la otra tiene que ir en otro sentido. En este caso, esta tiene que ir hacia acá para poder equilibrar con esta. Más aún, la tercera ley de Newton nos establece que estas dos fuerzas son iguales y opuestas. Son iguales y opuestas. Y esta fuerza interna, pues realmente es la resultante de todas las fuerzas que se generan en el material. El material internamente, pues genera unas fuerzas para poder sostener los dos cuerpos, las dos partes unidas. Entonces, estas fuerzas internas yo las puedo sumar y es lo que me da a mí la fuerza resultante. Entonces, acá es importante lo siguiente. Cuando yo hago un corte, en el corte hay una fuerza resultante de las fuerzas internas y es igual y opuesta en el otro tramo. Es decir, si yo me quedo con el tramo AC, la fuerza va en este sentido. En el tramo CB, la fuerza va en el otro sentido. Son iguales y opuestas gracias a la tercera ley de Newton, estas fuerzas internas. Ahora, si nosotros hacemos el equilibrio, por ejemplo, de este tramo, pues encontramos que esta fuerza interna tiene que compensar a esta fuerza externa. Por eso concluimos que la fuerza interna es igual y opuesta a la fuerza externa que está aplicada en el elemento. Entonces, si uno hiciera el corte un poco más cercano a B o más alejado de B, realmente el equilibrio se conserva, es decir, me da una fuerza interna igual a una fuerza externa con sentido contrario. Entonces, por eso, pues nosotros solemos decir que el corte, pues realmente no importa donde usted lo haga, siempre va a estar, al hacer el equilibrio, la barra va a estar sometida a la misma fuerza, ¿sí? Para poder mantener el equilibrio. Entonces, por eso nosotros hablamos de que el elemento tiene una fuerza, llámese de tensión o de compresión. Entonces, si la fuerza aquí externa es de tensión, esta también va a ser de tensión. Acá tensiona y internamente, si me paso al otro lado, acá queda tensionando en la otra dirección a este elemento. El valor es el mismo y estas dos fuerzas son iguales y opuestas.
Eso es un concepto importante para que, porque lo vamos a usar a lo largo de lo que, la discusión que estamos haciendo, y tener en cuenta que siempre, no importa donde usted corte, siempre la fuerza a lo largo del elemento va a ser la misma. O sea, es decir, el elemento va a estar o a tensión o a compresión. Por eso hablamos de elemento AB, está a tensión, elemento AB a compresión. Entonces, acá hay un procedimiento para el método de los nodos. Sin embargo, pues no lo voy a leer ni me voy a poner a detallar en minucia esto. Yo se lo dejo para que de pronto cuando usted termine el video, usted se devuelva y pueda leer lo que está aquí escrito. Yo se lo voy a mostrar directamente con un ejemplo. Estos pasos que están aquí, cómo serían a nivel práctico, cómo se pueden utilizar. Entonces, para no dilatar más el asunto, arranquemos de una vez con un ejemplo. Nos dan esta estructura que la saqué de este libro de Hibbeler. Entonces nos pide que calculemos la fuerza que va de B a C, la fuerza que actúa en este elemento B, BG y la fuerza que actúa en el elemento HG. Entonces, para hacer eso, vamos a ir mirando y a la medida que vamos avanzando, vamos aclarando ciertos conceptos. Entonces, lo primero que nos dicen es, haga un diagrama de cuerpo libre de un nodo. Entonces, recuerde, ¿qué entendemos por nodo? Yo les diría, mire, un nodo, entiéndalo como lo que está alrededor del perno. Imagínese que usted recorta el material, literalmente lo recorta, hace un corte aquí, llámese una pulidora, un elemento de corte, corta aquí alrededor y aísle eso. Cuando usted aísle eso, pues obviamente al cortar usted tiene que representar el efecto del resto de la estructura con fuerzas. Entonces miremos, por ejemplo, el nodo B. Si yo hago este corte acá, pues me va a quedar, aquí está el corte que le he dicho que he hecho, y cuando corto aquí y quito la estructura, represento por una fuerza del efecto. Si corto aquí, represento con esta fuerza, ahí está la fuerza interna que está aquí, cuando corté. Corto aquí, que es este, corto aquí, y represento la fuerza interna que está acá. Corto acá, y obtengo esta fuerza. Entonces, cada vez que yo corte un elemento, ahí me va a quedar unas fuerzas internas. Esas fuerzas internas son las que estoy dibujando allí. Entonces, básicamente, le insisto, pues en los libros normalmente dibujan un solo punto. Yo pienso que es prudente dibujar no solo un punto, sino realmente ver qué es el nodo. El nodo sería el perno incluido su entorno, es decir, incluye parte de cada uno de los elementos estructurales. Entonces, cuando uno inspecciona esto, decimos, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Si yo tengo esto y le aplico, si está en equilibrio, yo le puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles conocemos? Pues básicamente sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. En este caso notamos que las fuerzas todas son convergentes al punto B. Significa que si yo aplico sumatoria de momentos en B, pues no me va a aportar nada porque como las fuerzas son concurrentes, pues fuerza por distancia es cero, o sea que realmente me va a quedar cero igual a cero. O sea que realmente la ecuación de sumatoria de momentos no me aporta nada en este método. Entonces, la que me va a aportar es la otra, que es sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, recuérdese que en un problema bidimensional, pues se va a descomponer en dos, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo puedo hacer eso acá para plantear dos ecuaciones. ¿Qué ocurre? Que como solo puedo plantear dos ecuaciones, pues significa que yo solo puedo tener dos incógnitas. Si tengo más de dos incógnitas, no lo puedo resolver. En este caso, yo tengo cuatro fuerzas desconocidas. O sea que yo no puedo aplicar para este nodo, inicialmente no lo puedo resolver, porque me faltarían, debería conocer al menos dos. Si conozco dos, puedo hallar las otras dos. En este caso, no es viable trabajar con este nodo. ¿Está claro? No sería viable. Entonces, podemos mirar, por eso acá se nos hace la salvedad, que no queden más de dos incógnitas. Básicamente lo que digo, porque yo solo tengo sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Solo tengo dos ecuaciones de equilibrio y acá tengo cuatro incógnitas. Entonces no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a mirar otro nodo. Por ejemplo, exploremos el nodo A. Si exploremos el nodo A, hacemos de nuevo el diagrama de cuerpo libre, es decir, recortamos aquí, ahí está, lo recortamos, pintamos la reacción del apoyo, que es una articulación, aquí tengo una reacción en X, una reacción en Y, y con eso en mente, pues veo que tampoco conozco las dos reacciones y tampoco conozco estas dos fuerzas. Significa que en este caso el nodo también tiene cuatro incógnitas, es decir, tampoco lo puedo resolver. Entonces, si miramos un poco el enunciado que le he colocado acá, mírese que este nodo A es un nodo que está en uno de los soportes. Entonces, mírese que en este caso, como están los soportes, si yo vengo y miro toda la estructura completa, yo podría primero aplicar las ecuaciones de equilibrio a esta estructura completa y después
para poder calcular estas dos reacciones y esta reacción, aunque no la necesito, la podemos calcular. Es decir, yo puedo calcular estas dos reacciones haciendo el análisis de toda la estructura. Entonces ya no sería un problema, porque entonces ya estas dos sí las conocería y ahora sí este nodo A ya solo no conocería la fuerza de AB y la fuerza de AH. Entonces me conviene primero trabajar con la estructura completa y encontrar estas dos reacciones. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces miremos a ver. Si yo tengo la estructura completa, tengo acá la fuerza de 260. A mí me dieron esta información, me dieron que esto es 5, esto es 2 y esto es 13. Básicamente me están diciendo esos datos para poder orientar la fuerza. Recuérdese que en un vector usted necesita magnitud, dirección y sentido. En este caso, usted conoce la magnitud, que son 260. Conoce el sentido, que va así como lo ve la punta de la flecha, y la dirección se la está dando este triángulo. A través de este triángulo usted puede encontrar la orientación de esta fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a coger esta fuerza y la vamos a componer en una vertical y una horizontal. Entonces vamos a suponer, no lo dibujé porque realmente está pequeño aquí, este ángulo que está aquí vamos a llamarlo teta. Si decimos eso, esta fuerza vertical está relacionada con el cateto opuesto, es decir, 260 seno de teta. Esta fuerza vertical sería 260 seno de teta. Como el seno de teta en este caso es 12 sobre 13, cateto opuesto, ¿a cuál ángulo? A este que estoy considerando acá. No lo dibujé, pues repito, pero aquí estaría un ángulo que es teta. Entonces 12 sobre 13, aquí lo tengo, de donde concluyo que esto son 240 libras, es decir, esta componente vertical es 240 libras. Si continúo para allá la horizontal sería 260 coseno de teta de este ángulo que está acá. Coseno de teta, según lo que estamos viendo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 13. De donde simplificando, pues encontramos que son 100 libras. Entonces, listo. Ya tengo este vector que estaba inclinado, lo descompuse en una vertical y una horizontal, que es muy importante. Tenga cuidado como pinta las flechas. Esta flecha, mire que la estoy pintando hacia la izquierda y esta la estoy pintando hacia abajo. Los sentidos son importantes porque recuerde que esta componente y esta componente, si yo la sumo, me tiene que dar esta. Entonces, por eso sé que va para sumar a esta más esta, si logro que me dé así. Ahí tengo los sentidos. Muy bien, ya tengo los valores y sé hacia dónde apunta. Entonces, ahora sí procedamos a hacer el, el, el cálculo de la reacción. Entonces, sumemos, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X. Si hacemos sumatoria de fuerza en X, tengo a su X, aquí aparece, y esta que está acá, que es 100. Entonces tengo menos 100, me da que a su X vale 100 libras. O sea que ya encontré la primera que me interesaba, que era su X, ya la acabo de encontrar. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A, aquí. Realmente vamos a hallar G sub Y, no lo necesitamos, solo que pues, me pareció prudente, pues como estamos en una clase de dinámica, de estática, perdón, pues practiquemos y calculemos esta reacción para que queden las reacciones completas, a pesar de que, insisto, no lo vamos a usar. Sumatoria de momentos en A, pues yo tengo que siempre es fuerza, distancia, signo. Entonces la fuerza es G sub Y, esta. La distancia es 8, y aquí hay 8. Y el signo, esta fuerza trata de rotar alrededor de este punto así. Entonces, según la regla de mano derecha, va en sentido positivo. Por eso aquí queda positivo. Entonces, hacemos siempre fuerza, distancia, signo. Vamos a hacer lo mismo con esta fuerza. Tengo 240 por toda esta distancia. Esta distancia, según los datos del problema, pues vemos que es 16. Entonces tengo 260 por 16. Aquí tengo fuerza, distancia, signo. Signo sería negativo porque esta fuerza trata de rotar alrededor de este eje en este sentido. Entonces nos da menos aquí. De ahí fácilmente podemos despejar y encontramos que Jesús vale 480 libras. Vamos a hacer ahora sumatoria de momentos en G, sumatoria de momentos con respecto a este punto. ¿Qué encontramos? Pues la fuerza por la distancia. Tengo A sub Y por la distancia que es 8. En este caso, mire que A sub Y trata de rotar así, en este sentido. Como trata de rotar en este sentido, según la regla de la mano derecha, es negativo. Entonces tengo fuerza, distancia, signo. Ahora hagamos lo mismo con esta fuerza, la fuerza de 240, que es esta componente. Entonces la fuerza es 240, la distancia también es 8 y el signo es negativo porque esta fuerza con respecto a este punto trata de rotar así. Entonces es negativo. Entonces de ahí yo puedo despejar y encontrar la fuerza suya. Mire que no incluí
la fuerza a su X porque pasan por el punto G. Esta fuerza de 100 pasa por el punto G, es decir, fuerza por distancia, la distancia sería cero, o sea que estas fuerzas horizontales no contribuyen en la ecuación del momento acá, por eso no las incluí. De ahí pues despejo a su Y y encuentro que a su Y es menos 240. Como me veo negativo, ¿qué significa? Que el sentido que yo supuse no es, quiere decir que no va hacia arriba, sino que apunta hacia abajo, pero el valor sí es. Entonces, bueno, ya encontré las reacciones en este nodo A, entonces ahora ya las puedo utilizar para continuar ya con el método de los nodos. O sea que hasta aquí consideré la estructura completa para encontrar las reacciones en el nodo A porque las necesitaba. Era conveniente para poder hacer los cálculos. Entonces, antes de continuar, siempre le recomiendo verifique sus cálculos. Yo dejo la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y para verificar mis cálculos. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, tengo menos 240, que es esta fuerza que va hacia abajo, ya la encontré, que es negativa. Tengo la de 480, que es G sub Y, aquí está. Y tengo esta fuerza que va hacia abajo, que es 240. Entonces, si yo verifico eso, efectivamente me da cero, significa que mis cálculos están bien, entonces mis reacciones están bien. ¿Por qué les recomiendo que haga esto? Porque si usted llega a calcular mal la reacción a su Y o mal la reacción a su X, ese error se le va a propagar en toda la estructura y se tira todo el problema. El problema le va a quedar mal. Entonces, lo primero hay que salvaguardar que las reacciones estén bien. Entonces, bueno, ya tenemos las reacciones bien calculadas. Entonces, ahora vamos a usarlas. Aquí está la reacción, como hemos dicho, va hacia abajo, 240. Esta es 100 hacia la derecha. He recortado el nodo. Le insisto, haga de cuenta que usted coge una pulidora y recorta. Corte con una máquina aquí. Usted corta en este lado y eso le va a dar el, el, el diagrama de cuerpo libre del nodo. Entonces, repito, el nodo no lo vea como un punto. Véalo como el perno y su entorno, que incluye parte de la estructura y parte del apoyo que usted quitó, ya lo reemplazó con las fuerzas. Entonces, bueno, esta fuerza que está aquí de AB es la fuerza que surge, la fuerza interna cuando yo recorto acá, aquí aparece. Y cuando corto la barra AH, que la corto por aquí, aquí está la fuerza interna. Aquí está. Entonces, eso es lo que he dibujado. Básicamente me representan estas dos fuerzas el efecto de toda la estructura que he quitado. Entonces ya tengo el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Diagrama de cuerpo libre del nodo A. Eso es lo que yo tengo allí. Coloco lo que conozco y dejo lo desconocido. Algo importante. Mírense que acá, de acuerdo a este triángulo A, B y H, pues yo lo llamo teta. Si yo llamo teta acá, pues seno de teta es el cateto opuesto sobre esta hipotenusa, que es 5. ¿Por qué sé que la hipotenusa es 5? Pues fácil, si yo tengo este triángulo, pues ya me dijeron que esto es 4 y esto es 3, pues por Pitágoras pues saco que esto es 5. Este al cuadrado más este al cuadrado raíz. 4 por 4, 16, más 3 por 3, 9. Entonces me da 25, raíz de 25 es 5. O sea que yo puedo calcular que esto es 5. Entonces con este triángulo, que me interesa conocerlo, pues yo voy a calcular quién es el coseno y quién es el seno. Entonces veo que seno es 3 sobre 5 y coseno es 4 sobre 5. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Algo interesante que a veces uno comete el error de calcular el ángulo teta. Realmente usted no necesita saber cuánto es el ángulo. Usted lo que necesita es cuánto es seno y cuánto es coseno. Entonces yo le recomiendo que lo trabaje así para que no pierda decimal y no pierda información en el resultado que está haciendo. Entonces no pierda tiempo calculando el ángulo porque no lo están pidiendo. A usted lo que va a necesitar es coseno y seno. Vamos a ver a continuación que eso es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, paso 2. Entonces, mírese que yo finalmente el primer paso era hacer este diagrama de cuerpo libre, detectar cuál era el nodo con que iba a arrancar y verificar que solo tuviera dos incógnitas. En este nodo tengo esta incógnita que es la fuerza AB y esta fuerza AH como incógnitas. Entonces ya puedo proceder a resolverlo con las dos ecuaciones que tengo, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Es allí donde entro a aplicar el paso 2, que son las ecuaciones de equilibrio. Entonces aplico sumatoria de fuerza en X. Entonces tengo 100, pues son estos 100. FAB coseno de teta, que es la componente horizontal de esta fuerza. Aquí está. Y FAH es esta fuerza. Entonces hago la sumatoria de ellas igual a 0. De donde yo puedo reemplazar quién es coseno de teta. Entonces le repito, por eso lo habíamos calculado previamente, 4 quintos. Mírese que yo no necesito el ángulo, necesito cuánto es coseno de teta. Aquí está. De aquí yo no puedo despejar porque tengo dos incógnitas. Sin embargo, no me preocupo porque tengo otra ecuación que es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, si ven aquí no puedo resolverlo todavía, pues voy a plantear la siguiente ecuación que es sumatoria de fuerzas en Y.
Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles tengo? Esta que es 240 que va hacia abajo y la componente vertical de esta fuerza. La componente vertical de esta fuerza es FAB seno de teta igual a 0. De donde en este caso yo ya sé que el seno es 3/5 y solo tengo una incógnita. Por lo tanto, de esta ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, yo ya puedo saber cuánto es la fuerza de A a B. Entonces, si yo hago el despeje, pues despejando esto nos da 240 sobre 3 por 5. Pues al hacer esto, pues básicamente esto da 240 sobre 3 es 80 por 5, 400. Entonces vemos que en este caso la fuerza AB da 400 libras y nos da tensión. Entonces, ahora permítame, yo les preciso por qué este tema de que da tensión. Por ahora vemos que nos está quedando 400 libras. Yo ahora en la siguiente le hago una explicación más a fondo de por qué queda tensión. Entonces, como ya conozco esta fuerza de AB, que es 400, entonces yo puedo reemplazar en esta ecuación. Puedo reemplazar en esta ecuación y encontrar la fuerza de AH. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Al reemplazarla, quito A, B y reemplazo los 400 que encontré en esta ecuación y de ahí puedo esperar cuánto es la fuerza AH. Pues aquí fácilmente uno puede simplificar, ¿no? Tengo quinta de quinta de 400, multiplico y sumo. Entonces, al hacer eso me da que esto me da menos 420 libras. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza no va en este sentido que supuse, va en sentido contrario. Entonces, más adelante le voy a mostrar por qué se concluye que es a compresión. Entonces, colocamos que es 420 y vamos a decir que es a compresión, porque me queda ingresando al nodo. Miren que yo aquí quedo saliendo y aquí me va a quedar, la flecha ya no va para acá, sino que va a ingresar al nodo. Entonces, ese tema de que entra o sale el nodo, permítanme, yo les amplío un poquito más la información para que les quede claro por qué cuando sale el nodo es tensión y por qué cuando entra el nodo es compresión. Entonces, vamos a proceder a ver, antes de proceder, pues estamos viendo algo importante. Con esta estrategia yo pude encontrar cuánto es la fuerza que hay en este elemento y cuánto es la fuerza que hay en este elemento. Es decir, con este nodo, como ya conocí estas dos, sí pude encontrar esta parte. Entonces, mírese que yo conozco estas dos, cuando yo me venga para este nodo, pues ya voy a conocer la fuerza que está acá. No lo voy a poder utilizar, porque esa sería la gran pregunta que nos sigue, porque solo conozco esta fuerza, aún no conozco cuánto vale aquí, cuánto vale aquí, cuánto vale aquí. O sea que yo miro el nodo B, voy a tener aún tres incógnitas, no lo voy a poder utilizar. Si miro el nodo H, cuando yo mire el nodo H, voy a observar que esta fuerza ya la conozco. Entonces no voy a conocer esta y esta. O sea que el nodo que debe seguir en el orden de análisis va a ser el nodo H, porque ahí yo solo no voy a conocer esta fuerza que va de H a B y no voy a conocer la fuerza de A a G, o sea, voy a tener dos desconocidas, porque repito, la de AH ya la encontré, que es 420. Entonces, aquí me van a quedar, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, me van a quedar dos incógnitas, lo puedo resolver. Una vez encuentre esta fuerza y como ya tengo esta, sí puedo irme a este nodo para encontrar la fuerza que va de B a C y de B a G. Entonces, no se preocupe, vamos a verlo despacio, en la medida que avanzamos, pues yo creo que va quedando más claro. Entonces, vamos a pensar algo que estamos diciendo. Si la fuerza sale del nodo es tensión, si la fuerza ingresa al nodo es compresión. Vamos a mirar a qué se debe eso. Entonces, lo primero que yo les sugiero es lo siguiente. Vamos a dibujar los nodos, vamos a recortar acá, vamos a recortar acá y vamos a recortar acá. Imagínense que tenemos una pulidora, un elemento de corte y cogemos la estructura y la cortamos. Cortamos aquí y ese nodo lo vamos a dibujar en la parte de abajo. Vamos a dibujar. Entonces, tengo este pedazo que es el nodo. Aquí están las fuerzas que ya hemos encontrado. La de AB, la de AH, que ya dijimos que iba en ese sentido. La de 240, que es la reacción, y la de 100. Ese sería mi nodo A. Ahora vamos a hacer lo mismo con el nodo B. Este nodo B voy a recortarlo y lo voy a dibujar al lado derecho, en la parte superior. Entonces acá, pues ya sabemos que yo tengo una fuerza aquí que va de B a C, tengo otra fuerza que va de B a G y tengo otra fuerza que va de B a H, aquí donde corté. Siempre que corto, le insisto, dibuje la fuerza interna, aquí esta fuerza. Entonces aquí estaría este nodo. Entonces, mírese que cuando yo corto la estructura aquí y corté aquí, me queda este elemento. Este elemento es el que estamos viendo aquí. Entonces, he dibujado el nodo A en esta esquina, he dibujado el nodo B en esta otra esquina
y este elemento que queda de cortar aquí, lo estoy pintando acá. Ahora, si yo corto y hago lo mismo para el nodo H, lo recorto, es decir, corto aquí, corto aquí, corto aquí y lo dibujo, acá aparece el nodo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les he pintado la fuerza que va de H a B, que es esta. La fuerza que va de H a G es esta, es decir, la fuerza interna del corte. Y también le he pintado este tramito. Corté aquí, es lo que estamos viendo acá. Corté aquí y corté aquí, este pedacito de elemento lo dibujé acá. Entonces, ¿por qué le quiero mostrar eso? Vamos a ver qué pasa. Yo por tercera ley de Newton, ¿qué sé? Me dice, mire, si usted cortó aquí, esta fuerza interna, si sale en el otro, ahí tiene que ir en sentido contrario. Eso nos lo dice la tercera ley de Newton. Estas dos son iguales y opuestas. Aquí, yo repito, este punto es este, pero en este cuerpo, y este punto es este en el nodo. Entonces, por tercera ley de Newton, me dice que estas dos son iguales y opuestas. Como yo en el cálculo previo encontré que esta fuerza me estaba dando de tensión, significa que si esta va para acá, esta va para acá. Ahora bien, la primera ley de Newton me dice lo siguiente: si usted tiene un elemento y está sometido a fuerzas, ¿qué va a ocurrir? La primera ley de Newton. Pues que si está esta fuerza en este lado, en el otro extremo, es decir, acá, tiene que ir en sentido contrario para que se equilibre y pueda darme cero. Es decir, para que eso esté en equilibrio, necesariamente esta fuerza en este extremo tiene que ir así. Es decir, la fuerza interna aquí tiene que ir así. Si no, este cuerpo no está en equilibrio. Y eso me lo dice que la primera ley de Newton. Entonces, si yo vengo y hago lo siguiente, lo reviso, ¿qué estoy observando? Que este elemento quedó a tensión. ¿Por qué quedó a tensión? Vimos que porque esta fuerza sale del nodo. Como quedó saliendo, cuando este quedó saliendo, la tercera ley de Newton me decía, usted tiene que quedar en sentido contrario, y la primera me dice, usted tiene que ir hacia allá, pues la barra queda a tensión. Entonces, por eso ya uno, digamos, de manera ya coloquial o se aprende la frase, dice, si sale del nodo, tensión. ¿Quién? El elemento queda tensión. Entonces, mire que yo tensiono el nodo, pero a su vez estoy tensionando la barra. Entonces, eso es interesante para entender por qué cuando yo supongo que la fuerza sale del nodo, estoy suponiendo realmente que está tensión. Esto es lo que está pasando. ¿Qué pasa en la parte de arriba? Miremos por tercera ley de Newton. Si en esta parte de acá arriba la fuerza sale, ¿qué le pasa en este extremo? Tiene que ir en el otro sentido. Por eso mírese que estas dos son de sentidos contrarios. Pero esta fuerza tiene que ser igual a esa fuerza. Porque, insisto, es en este mismo corte. Ahora bien, acá la fuerza, como son iguales, estaría concluyendo que esta fuerza es la fuerza de AB. O sea, esta fuerza es igual a esta. Pero si yo miro la notación para este nodo, yo estaría diciendo que la fuerza de B, o sea, de B a A, la que va de B a A, es la misma. O sea que si yo la puedo llamar acá la fuerza de B a A o la fuerza de A a B, es lo mismo, son iguales. ¿Gracias a qué? A la tercera ley de Newton. O sea que yo aquí simplemente voy a decir que en este corte la fuerza va a salir del nodo también y vale lo mismo que la fuerza de AB. Es decir, esta fuerza que está acá es la misma que está acá. O sea que la fuerza que está en ese extremo es la misma que está en ese extremo. Acá sale el nodo, acá sale el nodo, que es lo que estamos viendo. Pero eso es gracias a la tercera ley de Newton y obviamente que la carga se transmite a través del elemento. Entonces aquí cosas interesantes que yo le puedo, digamos, insistir. Tenga en cuenta que aquí usted la fuerza la pintó en ese sentido, saliendo el nodo. A veces la gente se equivoca y viene en este nodo y la pinta así, la pinta ingresando y se tira el problema. No, hay que ser coherente. Sale el nodo. Entonces, mírese que acá le estamos cambiando el sentido, pero ese sentido no se le cambia de manera arbitraria. La razón es porque la tercera ley de Newton me dice que tiene que ser así. ¿Está claro? Entonces, básicamente eso, yo le diría que es como una especie de efecto dominó. Miremoslo nuevamente. Esta fuerza exige que esta sea así. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton. Pero la primera ley me exige que esta sea opuesta a esta. Entonces, como esta queda en este sentido, la tercera ley de Newton me dice, usted tiene que ir hacia acá.
Entonces es interesante que conozca cómo se transfiere la carga y cómo van los sentidos de la fuerza y por eso pues quería hacerle esta ilustración. Ahora bien, si analizamos acá, analicemos este elemento, mire que la fuerza quedó ingresando al nodo. Si ingresa al nodo y yo aplico tercera ley de Newton, si aquí va en este sentido, ¿cómo va en este sentido? Acá, tiene que ir en sentido contrario. Entonces miremos a ver, iría acá, según la tercera ley de Newton. Entonces, si en este cuerpo va hacia la izquierda, acá va hacia la derecha. ¿Por qué? Por tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ahora, la primera ley de Newton me dice, mire, si usted tiene este cuerpo y usted me está diciendo que está en equilibrio y ya me dijo que esta fuerza va hacia la derecha, la que está en este extremo tiene que ir en sentido contrario para poder que esté en equilibrio. ¿Eso qué hace? Pues si estamos viendo, la barra en los extremos quedó con barra entrando la fuerza a la barra, quiere decir que el elemento quedó a compresión. Entonces aquí se saca la conclusión interesante. Mire lo siguiente, si la fuerza ingresa al nodo, el elemento queda a compresión. Entonces eso es muy importante porque yo se los mencionaba en la presentación anterior, les decía, denme una esperita, yo les muestro de qué se trata, pero aquí está la compresión. ¿Por qué es que uno dice que si sale el nodo es tensión y por qué si entra es compresión? Entonces mire que este que ingresa, realmente el elemento queda a compresión, pero estamos usando dos leyes, la tercera ley de Newton y la primera ley de Newton. De nuevo, si continuamos con la de reflexión, mire que en este caso la fuerza iría para acá, pero ¿quién le obliga a que vaya a la izquierda? Le obliga la primera ley. ¿Por qué le obliga a eso? Para poder que esto esté en equilibrio. Pero la tercera ley de Newton vuelve y le dice, ok, usted me está diciendo que si cortó, es decir, si cortó aquí, la fuerza le quedó en este elemento hacia la izquierda, entonces en este elemento tiene que ir a la derecha por tercera ley de Newton. Entonces, aquí yo ya sé que en este sentido va a ingresar al nodo. Entonces, estamos notando algo interesante. En los extremos de la barra, si acá entra el nodo, acá también entra el nodo. Si sale el nodo, en el otro nodo también sale. Entonces, es importante que lo tenga a la hora de que usted haga los cortes para que no se tire el ejercicio. Porque, le insisto, si usted comete el error, en este caso, por ejemplo, usted no, que la fuerza va a la izquierda y viene y la pinta aquí a la izquierda, se tira el ejercicio, le queda mal. Entonces usted tiene que ser consecuente con lo que está diciendo. Entonces, eh, note que en este caso, también se cumple lo que estamos diciendo. Mírese que el elemento que está entre A y H fue un elemento que quedó en compresión. Este elemento que está aquí quedó en compresión. ¿Qué ocurrió con el nodo? El nodo quedó, la fuerza ingresando al nodo, o sea, comprime. La fuerza ingresa al nodo, comprime. Entonces, por eso, ya a nivel de síntesis de conclusión, uno lo que dice es, esa es la conclusión final. Cuando el elemento está en compresión, la fuerza ingresa al nodo. Y en un elemento a tensión, la fuerza sale del nodo. Entonces aquí tiene los dos ejemplos. Está tensión y está compresión. Vemos que si está tensión, sale del nodo y si está compresión, ingresa al nodo. Esto es muy importante, pero yo siento que importante siempre y cuando usted comprenda por qué es así y qué es lo que está ocurriendo y cómo se transfiere la carga. Mire cómo llega la carga a este nodo, cómo la transfiere haciendo uso del principio de la ley de Newton, la tercera ley de Newton y la primera ley de Newton. Usted logra hacer esto. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar hasta aquí, para que comprendamos por qué siempre que yo supongo saliendo el nodo estoy suponiendo atención. Pues recuerde, siempre que usted supone que está saliendo el nodo, está a tensión. Pero es una suposición, usted no necesariamente tiene que suponerlo siempre a tensión. Ahora vimos que yo en un caso no lo supongo a tensión. La ventaja de suponerlo así, ¿cuál es? Claramente que si te da negativo, tú dices, ok, está negativo, no está a tensión, por lo tanto está a compresión. Y de esa manera pues se le facilita a uno la interpretación. Entonces continuemos con el ejercicio. Vamos a analizar el nodo H. Les había dicho que el nodo H era el que me interesaba en razón de que en este nodo, observe que cuando yo lo corto, hago el aislamiento, tengo la fuerza que va de H a B, que no la conozco, es decir, esta fuerza interna, y tengo esta que ya la conozco, ya la calculé, que es de 420 libras, ya sé que es de compresión, ya la calculé en el paso anterior, es decir, cuando hice el nodo A, yo encontré esta fuerza, vi que se transfería según lo que le acabé de mostrar anteriormente, y llega acá a este nodo
ingresando, es decir, va a comprimir. Y me quedaría la otra fuerza, que es esta, que llamo de H a G, es decir, la fuerza HG. Entonces, mírese que yo en este caso no estoy aplicando lo que nos decían. Siempre suponga que la fuerza sale del nodo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues hombre, claramente, si usted ya sabe que esta fuerza va apuntando hacia la derecha, necesariamente esta fuerza tiene que ir hacia el otro lado, si no, no hay equilibrio. Porque aquí esta componente vertical no va a contribuir. O sea que si este nodo se va a balancear a nivel horizontal, lo tiene que contrarrestar esta fuerza. Por lo tanto, esta fuerza tiene que ir acá. O sea que ya el sentido común le dice a un hombre, tiene que ir allá. Entonces, por eso yo en este caso, yo la voy a suponer de una vez que está comprimiendo, para poder que me equilibre. Digo comprimiendo en el sentido de que ya sé que está ingresando al nodo. La estoy suponiendo ingresando al nodo. Yo sé que cuando ingresa, estoy suponiendo que la barra queda con presión. Entonces, bueno, le insisto que es la hipótesis que hago porque no veo prudente suponer que va a salir porque pues, las dos me van a quedar con el mismo sentido. Claramente esto tiene que ir en sentido contrario. Entonces continuemos. Cuando yo hago sumatoria de fuerza en Y, note que en este caso, pues no hay ninguna fuerza vertical. Esto es un elemento de fuerza cero, este elemento. Este elemento es un elemento de fuerza cero. Realmente uno no tenía que haber hecho un cálculo mayor para darse cuenta que esto era un elemento de fuerza cero. Pero bueno, para efectos prácticos, hagamos el cálculo y veamos que definitivamente es cero. Entonces esta fuerza de HB es cero, porque es la única que está ahí. Y si hago sumatoria de fuerza en X, 420 va hacia la derecha y esta es menos FHG igual a cero. Entonces, otra observación importante que a veces yo veo que los jóvenes se equivocan. Entonces, profesor, pero usted me ha dicho que era compresión, ¿por qué la puso positiva si usted dijo que era compresión? Entonces, tenga cuidado con eso. No, el efecto sobre la barra es comprimir, el efecto es comprimir. Pero en este caso, cuando yo lo hago, aquí está comprimiendo, mire que comprime hacia, apuntando hacia la derecha. Mientras que esta fuerza también está comprimiendo y sin embargo apunta a la izquierda. Entonces no se deben confundir con eso. Usted respete los sentidos que tiene y tenga claro el concepto. Acá significa es que el elemento está con presión, pero la fuerza en este caso va en este sentido, la fuerza interna. Bueno, entonces si yo hago eso, concluyo que la fuerza es 420 libras y digo que está con presión. Mírese que en este caso me está dando positivo. Y no puedo decir, como me dio positivo esta tensión. Pues no puedo decir eso porque yo lo supuse a compresión. Como lo supuse a compresión, el hecho de que me dé positivo me está diciendo que lo supuse bien. O sea que sí está bien a compresión. Por eso yo aquí lo ratifico y digo, ok, está a compresión, porque no me cambió el sentido. Si me hubiese dado negativo, significa que mi supuesto era errado. Y como yo lo supuse a compresión, digo, ok, entonces no es compresión, es tensión. Entonces por eso tenga cuidado cómo lo supone usted. Si me pide una recomendación, mientras usted adquiere experiencia, no se complique la vida, siempre asúmalo como en este caso, saliendo del nodo. Saliendo del nodo, es decir, suponga que el elemento está a tensión. Si le da negativo, significa que usted supuso el sentido que no era, por lo tanto en el sentido contrario, por lo tanto queda en compresión. Entonces, bueno, ya hemos calculado la fuerza que va aquí. Entonces, si observamos, yo ya conozco la fuerza que va acá, que es 0. Y también encontré la fuerza HG, que es 420, que era una de las que me estaban preguntando. Ya encontré esta, me faltan estas dos y termino el problema. Pero entonces vamos mirando cómo fui abordando el ejercicio. Entonces, continuemos con la dinámica. Hay un cálculo previo que me parece importante para poder abordar este nodo y es lo siguiente. Miremos estos triángulos que están aquí porque los vamos a utilizar para poder descomponer las fuerzas de, por ejemplo, la fuerza de B a C o la fuerza de B a G. Es necesario conocer estos ángulos. Entonces yo llamé a este ángulo teta y a este ángulo alfa. Si yo hago eso, acá dibujo en limpio BGH, que es este triángulo. Este mismo lo traje aquí en limpio. Pues para que veamos de manera fácil que si esto es 3, me lo dan. Esto es 4 y esto es 5. La hipotenusa por Pitágoras. Entonces, con eso en mente, yo puedo decir que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre 5, y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo tengo eso a la mano porque lo voy a usar. Lo mismo hago acá. Miremos este triángulo que dibujé. Si este triángulo lo tengo ahí fácilmente, ¿qué puedo encontrar? Pues hombre, usted me dijo que todo esto es 4. Si usted me dice que esto es 4 y me dice que esto es 3,
pues significa que esto aquí mide 1. Y horizontalmente usted me dijo que esto eran 4. Entonces, con eso, pues yo puedo decir que es el 4, eso es 1, y si eso es 1 por Pitágoras, pues esto me da raíz de 17. Le aplico Pitágoras, cateto al cuadrado, 4 por 4, 16, más 1 al cuadrado me da 17, y le saco raíz, me da 17. Entonces ahí tendría que esta diagonal mide raíz de 17, con lo cual, pues yo puedo plantear ese ángulo alfa, que es el que estoy dibujando acá, y puedo fácilmente decir que coseno de alfa es cateto adyacente 4 sobre raíz de 17 y seno es 1 sobre raíz de 17. Todos estos cálculos, pero le insisto, los hago porque voy a descomponer estas fuerzas que van aquí y estas fuerzas que van aquí, entonces los voy a necesitar. Entonces por eso pues se los muestro para que pues vea de dónde sale. Entonces continuemos. Hago el diagrama del cuerpo libre del nodo B. Entonces, ¿en qué consiste? Corte con una pulidora, corte con un elemento aquí, corte y aíslelo. Cuando usted lo corte y lo dibuje, le da algo como esto. Entonces, en cada corte le va a quedar la fuerza interna. Cada vez que usted corta, la fuerza interna. Entonces, miremos, por ejemplo, acá, esta fuerza interna, que es la fuerza de B a A, que ya le hemos encontrado que es 400 libras. Recuerde que la fuerza de B a A o de A a B es la misma, solo que usted respete los sentidos. En este caso, habíamos encontrado que esta fuerza era de tensión. Como es de tensión, sabemos que sale del nodo. Entonces ya la pinté bien porque ya la conozco. Esta la acabamos de calcular, nos dimos cuenta que vale 0, o sea, es un elemento de fuerza 0. Y esta que va de B a G no la conozco y la que va de B a C no la conozco. Entonces mírese que en este caso ya ese nodo B, de esas 4 fuerzas ya conozco 2. Esta vale 0 y esta vale 400. O sea que aquí hay 2 incógnitas. Como tengo 2 incógnitas, sí lo puedo resolver aplicando sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Entonces vamos a aplicar pues el ángulo que les mostré, este angulito que está aquí, es el mismo, porque la fuerza BC va a lo largo de la barra. Este ángulo teta, que es el que le digo a BG, es este mismo. Entonces ya sabemos que coseno es 3 quintos y seno de teta es 4 quintos. Solo lo traje aquí para que lo tengamos fresco en la diapositiva, así como el coseno y el seno, que calculamos en la diapositiva anterior. Entonces apliquemos ahora sí sumatoria de fuerza en X. ¿Cuál es la fuerza en X? Pues esta fuerza tiene una componente en X. Entonces esta componente en X pues va a ir hacia el lado izquierdo. Entonces es menos 400 seno de teta. Note que el triángulo que estamos trabajando acá, este triángulo que se forma acá es el mismo. Este es 4, este es 3, o sea que este ángulo es este mismo para esta fuerza. Entonces, con eso en mente, pues tengo que esto es seno. Y ahora sumemos cuál. BG está por el seno de teta. Pero en este caso esa fuerza va en este sentido. Va en este sentido. Entonces BG seno de teta. Ahora la componente horizontal de esta fuerza es FBC por coseno. Por coseno. Aquí está la de coseno. Igual a 0. No hay más. Entonces al hacer eso, pues reemplacemos. ¿Quién es seno de teta? 4 quintos. Entonces reemplazo en esta expresión 4 quintos, acá 4 quintos, coseno de alfa. Coseno de alfa vimos que es 4 raíz de 17, aquí está. Entonces reemplazo esto acá. Ya de ahí pues ya puedo simplificar. Pues es sencillo simplificar esta expresión, pues despejemos esto, coloquémoslo al lado derecho, acá aparece. Mire que todos tienen 4. O sea que yo puedo dividir ambos lados por 4 y cancelo el 4. Entonces por eso ya no aparece el 4. Ahora pues es prudente multiplicar por 5 raíz de 17, toda la ecuación. 5 raíz de 17 acá y 5 raíz de 17. Si hago eso, pues el 5 se cancela, me queda raíz de 17. Acá se cancela el raíz de 17, pero me queda el 5. Acá multiplico por 5 raíz de 17, cancelo el 5 y me queda raíz de 17. Entonces, esta ecuación que me da aquí, la llamo ecuación número 1. Entonces, la dejo guardada ahí. De momento, ¿qué pasa? Pues tengo dos incógnitas en una ecuación, no lo puedo resolver. Sin embargo, apliqué sumatoria de fuerza en X. Ahora aplico la siguiente, sumatoria de fuerza en Y. Entonces, vamos a aplicar sumatoria de fuerza en Y. Entonces, sumatoria de fuerza en Y, ¿qué nos da? Esta fuerza Fy 400, la componente vertical de esta fuerza, va hacia abajo, es negativa, y va con el ángulo adyacente, o sea que es con coseno. Entonces, por eso esta es 400 coseno y hacia abajo. Lo mismo ocurre con esta. La componente vertical de esta va adyacente a este ángulo, o sea que es FG coseno de teta. Entonces allí me dan las dos negativas porque la componente de esta va hacia abajo
y la de esta también va hacia abajo. Y la de este en su lugar si va hacia arriba y va con el seno. Entonces FB seno de alfa, pero hacia arriba, igual a 0. De nuevo, ¿qué hacemos? Sustituimos. ¿Quién es coseno de teta? Coseno de teta es 3 quintos. Lo reemplazamos, 3 quintos, 3 quintos. Seno de alfa es 1 sobre raíz de 17, pues lo reemplazo, igual a 0. ¿De dónde podemos despejar? Despejamos este término, lo colocamos al lado derecho. Al sumar a ambos lados 403 quintos, a ambos lados, pues me da esto. Y acá, pues, ¿qué es prudente? Lo mismo, multiplicar ambos lados por 5 raíz de 17, a ambos lados de la ecuación, a este lado y a este lado. Si yo hago eso, pues el 5 se cancela, pero me queda la raíz de 17, aquí está el 3. Aquí se cancela la raíz de 17, me queda el 5, aquí está el 5. Cancelo el 5, me queda raíz de 17, pero 400 por 3 me da 1200 raíz de 17. Bueno, una álgebra sencilla que yo sé que usted puede hacer. Entonces tengo la ecuación número 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces voy a proceder a resolverlas. Entonces acá las coloqué, la sumatoria de fuerza en X me generó esta ecuación número 1 y la sumatoria de fuerza en Y finalmente me dio esta ecuación número 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vemos aquí fácilmente que estas dos son iguales. O sea que resulta, digamos, estratégico decir que a la ecuación 1 le voy a restar la ecuación número 2. O sea, voy a restar esta menos esta. Entonces digo, esto menos esto, pues aquí me va a quedar con más, al hacer la resta, ¿no? Esto menos esto. Entonces, me va a quedar 4 raíz de 17 FBB. Esto menos esto se cancela. Esto menos esto, pues me va a quedar aquí menos 1200, me da menos 800. Entonces yo insisto, resto la ecuación 1 la ecuación 2 me da esto. De donde usted fácilmente puede obtener que la fuerza BG es 200 negativo. ¿Qué significa? Como usted lo supuso, atención, significa que no está a tensión, sino que va a compresión. Entonces el elemento BG es un elemento que queda a compresión y la fuerza pues va ingresando al nodo. Con eso, ya conociendo este valor, yo vengo y utilizo en la ecuación número 1. Es decir, me vengo para esta ecuación, le digo, mire, yo ya sé que usted vale menos 200. Entonces yo vengo en esta ecuación y reemplazo menos 200. Un error típico que cometen los estudiantes. Mire que aquí el valor es positivo, pero esta es la conclusión para el elemento. Si usted reemplaza estos 200, se lo tira, porque obviamente usted ya perdió el signo. Acá tenga cuidado con eso, usted respete el valor que le dio, el valor le dio fue negativo. Lo que pasa es que este valor que estamos colocando acá ya es la interpretación de cómo está el elemento. Entonces decimos, hombre, el elemento tiene una fuerza de tensión, pero está a compresión. Siempre la respuesta de los elementos, vamos a decir, el valor siempre lo vamos a dar positivo. Y vamos a indicar si está a tensión o a compresión. Entonces tenga cuidado con eso. Este menos sí hay que mantenerlo porque es del modelo, de la hipótesis que usted planteó. Entonces yo lo vengo y lo reemplazo en esta ecuación, aquí está, y resuelvo esto. Entonces multiplique esto por 200, claramente si lo pasamos al otro lado, pues acá me va a quedar 200 raíz de 17 y con esta me daría 600. Entonces yo puedo, pues, despejar de ahí una carpintería sencilla, una operación matemática muy elemental, y encuentro que FBC es 120 raíz de 17 libras, que si lo calculo eso me da 494.77 libras y como en este caso no cambió el sentido, digo que está a tensión. Entonces de esa manera pues ya pude resolver el ejercicio por el método de los nodos. Entonces este método, como vieron, yo no puedo abordar un nodo de manera inmediata. Solo puedo resolver un nodo si las incógnitas son dos. Si no, me toca buscar estrategias para poder abordar los nodos. No puedo ir de manera directa al nodo si tengo más de dos incógnitas. Entonces, es un método pues, que dependiendo de la situación puede resultar un poco tedioso. En otro video les voy a mostrar esta misma solución, pero usando el método de las secciones para que vean que de pronto el método de las secciones es mucho más efectivo que este para resolver esta pregunta puntual. Es decir, si el objetivo fuera hallar las fuerzas en el elemento BG, BC y el anterior, resulta más poderoso el método de las secciones, que es el método que les voy a mostrar en el otro video. Entonces espero pues te haya quedado claro. Obviamente pues agradezco los comentarios que me hagas con respecto al video y si tienes alguna duda por supuesto pues yo quedo atento. Entonces no te olvides, si no te inscribes al canal pues te puedes inscribir. Nos vemos en el siguiente video. Como te digo, es un video que voy a hacer
con el método de acciones. Ahí les sugiero estos ejercicios que están en este libro, están resueltos para que usted pueda ampliar el conocimiento.